Bien, ahora sí, estamos grabando por si acaso. Miren, yo les decía en las últimas clases que ustedes como estudiantes de maestría tienen que ir redactando unos trabajos que le permitan a ustedes de una calidad tal que les permita ir haciendo sus publicaciones en páginas reconocidas. De estas publicaciones, ¿qué va a permitirle a usted tener primero renombre en la comunidad científica, académica? Y segundo, a tener un currículum que donde quiera que usted vaya y presente su currículum, le ponen puntos. En el caso, por ejemplo, de la UAS, si usted va a concursar, son creo que 5 o 10 puntos por publicaciones. Esas publicaciones tienen que tener claro un tiempo, más de un año. Entonces, bueno, que desde ahora ustedes se preocupen por hacer unos trabajos de calidad. Este taller yo lo he relacionado mucho con las normas APA, porque nosotros pertenecemos a la Facultad de Ciencias de la Educación. La maestría que ustedes están cursando pertenece a esa facultad. Y nuestra facultad exige que todos los trabajos sean realizados en normas APA. Además que el estilo APA, es el estilo como más universal, el que más se usa en la redacción de informes científicos, el que más aprueban las revistas académicas. Entonces vamos a hablar un poco de esto, de lo que son las normas APA, de cómo hacer citas y referencias de manera tal que no cometamos un acto de plagio por desconocer las normas o reglas de citación o estilos de redacción, que en este caso es de lo que básicamente vamos a hablar. Un plagio, ustedes saben ya porque lo dimos en la asignatura de ética, es cuando usted se apropia de las ideas intelectuales de una persona y toma esas ideas y las refiere como si fueran propias, ya sea de manera parcial o de manera total. Un plagio puede cometerse porque se ignora quizás que se está cometiendo un acto ilícito, muchas veces por desconocimiento, y otras que yo pienso que son la mayoría de las veces por no saber cómo citar y cómo referenciar de manera correcta una idea que se ha tomado de otra persona. Ustedes saben que el plagio tiene consecuencias, en algunos países esas consecuencias son muy graves, donde el individuo puede llegar a la cárcel incluso. Otras reciben amonestaciones públicas y privadas, o sanciones económicas, porque una persona puede demandar a otro por plagio. Las ideas se plagian, no solamente la música, las patentes, etcétera. Entonces, en nuestro país, lamentablemente, todavía no hay una consecuencia, no hay un régimen de consecuencia tan grande, o mejor dicho, todavía no hay una ley que castigue de manera formal el plagio, pero en eso ya se está. El plagio académico, porque, por ejemplo, un artista copia la letra de una canción de otra persona, de autoría de otra persona, y hay una ley que estipula lo que procede en esos casos. En el caso del plagio académico, pues todavía no estamos muy claros con eso. Como que ahora es que se está entendiendo la importancia que se tiene. Ahí incluso hemos escuchado casos de ministros, no aquí en República Dominicana, pero sí en el extranjero. Fue muy famoso el caso de un ministro en Europa, en Alemania creo que específicamente, tuvo que renunciar de su posición de ministro porque plagió su tesis doctoral cuando era estudiante universitario, años atrás. Y cuando se descubrió, pues él tenía la posición de ministro y tuvo que renunciar a su puesto de trabajo. Entonces,
Una de las recomendaciones que se hace para no cometer plagio es asumir un estilo de redacción, unas normas de redacción que permita al investigador o al escritor poder redactar sus artículos científicos y académicos con la seriedad que amerita un reporte escrito de esa naturaleza. En la redacción de un informe científico, un libro o artículo, siempre será de vital importancia a la hora de dar a conocer esa investigación, cómo usted redacta ese informe académico. El mismo, esa redacción de ese informe, va a revelar o va a reflejar la seriedad con que se ha realizado un estudio investigativo, por lo que se hace necesario, como ya les dije, redactar, hacer una redacción clara, precisa y sin ningún tipo de divagaciones. Por ejemplo, ya ustedes están escribiendo una parte de lo que es su tema de investigación, porque ya creo que dieron una asignatura con Ana Dolores y eso es básicamente lo que ella hace. Y en esa investigación-acción, que es lo que ustedes van a hacer, tendrán que redactar muchísimo. Y si no redactan de una forma clara, pues entonces ese informe puede quedar muy difuso, muy vago, poco entendible. La redacción es una parte muy importante a la hora de hacer una investigación o de redactar un artículo para fines de publicación. Entonces, todo investigador o escritor debe asumir, de hecho, un estilo, un formato válido y reconocido. Esto así, porque al asumir un estilo básico, ese estilo que ya ha sido reconocido por instituciones y asociaciones que están erigidas para eso, le va a conferir mayor validez, mayor confiabilidad, calidad y rigor a ese trabajo científico. Me pueden interrumpir cuando algo no les quede claro o cuando quieran aportar algo. Aquí un estilo o norma de redacción, según Guzmán, él sostiene. ¿Y quién le dio esa asignatura? Emailin. ¿Quién le dio la asignatura? Cristina Molina. ¿Quién? No se escuchó. Cristina Molina. Ah, Cristinita, muy buena ella en investigación-acción, fue mi asesora de tesis, de mi primera tesis de maestría, de la primera especialidad. Y luego ya de una maestría y otra especialidad también fue mi asesora, solo que ella solo me firmaba los libros. Entonces, ¿qué le pasó a esto? Nos quedamos en lo que es la definición de una norma de redacción o lo que es un estilo de redacción. Para mí es lo mismo, por tanto yo lo pongo junto. Les decía que según Guzmán, los manuales de estilo van a constituir un conjunto de pautas editoriales para guiar la redacción de trabajos académicos de diversas áreas del conocimiento. En ese sentido, hay muchísimos manuales o estilo de redacción. Algunos de ellos ya ustedes lo han escuchado, me imagino que bastante. La norma Vancouver, que es muy usada en el área de la salud, por ejemplo, la Facultad de Ciencias de la Salud nuestra, es la norma o estilo de redacción que más se usa, porque es la que está aprobada por la Asociación Mundial de Médicos. Está la American Psychology Association, APA, mejor conocida por APA, que es una norma de estilo de redacción creada por psicólogos norteamericanos. Están las normas ISO, las normas Chicago. La Chicago era una de las que más se usaba en República Dominicana hasta que se asumió el APA. Está la MLA, que la usa mucho para los trabajos de lengua española, de lingüística, entre otras. Una norma
va a ser reconocida por una comunidad científica. No es que yo me la voy a inventar, sino que primero la comunidad científica la analiza, la estudia y la asume como tal. Los manuales de redacción nos van a ayudar a redactar un trabajo científico muy, ¿cómo le diría? Perdón, maestra. Ajá. Mercedes, por favor, tu micrófono. Sí, que no lo puedo apagar. El manual de redacción nos va a ayudar a realizar un trabajo científico validado, no es exactamente la palabra, pero sí validado, acreditado por una revisión de expertos, en caso de que vaya a ser sometido por una revisión de expertos, y vamos a publicar en una revista de renombre. Si vamos a publicar en cualquier revista que esté en internet, porque en internet aparecen muchas informaciones, algunas son revisadas por expertos, se me ha ido la palabra que la uso mucho, y otras no, y entonces cuando no están validadas por unos expertos en el tema, pues no van a ser muy buenas. Entonces, en ese sentido, los manuales de redacción van a contemplar tres dimensiones. Primero, el diseño gráfico. El diseño gráfico hace referencia al formato del trabajo, cómo formatear la página, cómo formatear la página de la portada, nosotros llamamos página de presentación, pero es una portada, qué va a contener esa portada, en cuanto, cuál será el margen de la hoja, el tamaño de la hoja, si lleva sangría, si va doble espacio y medio, espacio sencillo. Las normas nos van a decir cómo hacer ese diseño gráfico, cómo diseñar las tablas, los gráficos, etcétera. Cada manual, cada norma va a tener unas características distintas y algunas características muy similares. También nos va a ayudar a citar dentro del texto. Habrá normas que me van a pedir que las citas sean al pie de página, es decir, que en el párrafo, si yo cito a alguien, yo debo poner número 1 y al final de la página debo decir a quién pertenece esa cita. Otras normas te piden que lo haga dentro del texto y no al pie de página. Otras normas piden que enumeres la cita y al final del trabajo, entonces tú pongas el número y ahí la cita o la referencia va a depender del manual. Y también nos va a ayudar con las bibliografías o las referencias. Nos va a decir cómo realizar, cómo elaborar, cómo diseñar esas bibliografías o referencias. Estas tres dimensiones son exigidas en cualquier publicación académica. Cuando usted va a publicar un trabajo, la revista le dice, bueno, usted lo va a publicar, pero nosotros necesitamos que usted lo envíe en papel 8,5 por 11, formateado en letra Arial o en letra Times New Roman, en Gregoria, etcétera. Necesitamos que sea doble espacio, que sea un espacio. Entonces, le van a decir cómo ellos quieren el diseño de ese trabajo, pero también le van a decir cómo deben citar ese trabajo y cómo deben referenciarlo o cómo deben colocar la bibliografía, que son dos cosas diferentes. Cuando nos planteamos la idea de redactar un artículo, debemos pensar en a qué revista yo quiero llevar ese artículo y ver cuáles son las normas que acepta esa revista. O si ya tengo mi artículo hecho y quiero enviarlo a una revista americana y yo lo hice, lo formateé en Chicago, ya yo sé que lo más probable es que tenga que reestructurar el trabajo y formatearlo en APA, porque la mayoría de los americanos trabajan en APA. Estamos casi invitados solos. O sea que tenemos que saber claramente qué es lo que exige en términos de redacción la revista donde vamos a publicar ese trabajo. Muchas veces esos trabajos no lo reciben precisamente porque no están debidamente formateados en lo que ellos piden, en lo que ellos quieren. Entonces, ahora sí vamos a ver qué es el APA.
El APA es un manual de publicaciones de la American Psychological Association. Es un sistema de convenios que sanciona cómo organizar los informes de datos o hallazgos empíricos, cómo citar las referencias a trabajos publicados, cómo presentar tablas y gráficas, y cómo en general resolver los problemas técnicos que surgen cuando se preparan manuscritos que presentan resultados de investigaciones empíricas, sobre todo en el área de psicología y educación, eso según Sánchez Mateo. Algo muy importante es que APA, cuando se trabaja con las normas APA en nuestra institución, están más referidas a la educación, a la psicología, a las humanidades, las letras, la filosofía, etcétera, son las que usan más APA, pero sobre todo los trabajos de psicología, los trabajos de sociología y los trabajos de educación, por lo general, te van a pedir que sean formateados en APA. Entonces, es importante conocer un poco lo que es el estilo APA. Yo les voy a compartir, a ustedes un manual completo de lo que es el APA sexta edición y también el APA séptima edición. ¿Qué pasa con esta norma? Por ejemplo, yo les dije que en la Facultad de Ciencia de la Educación es la norma que se usa y en humanidades también, incluso en jurídica. Sin embargo, en nuestro país, no sé si es por desconocimiento, pero no se aplica un APA puro. ¿Por qué? Porque van a diferir en muchas cosas y les voy a ir diciendo, porque ya ustedes están escribiendo su trabajo de investigación y ustedes me van a decir, mira, sí, es verdad, no es así que lo estamos haciendo. Lo primero es el formato de la página. El formato de la página dice que la página debe ser en 8,5 por 11 y los márgenes, tanto el margen izquierdo como el derecho, superior e inferior, debe estar a 2.54 centímetros o a 1 pulgada, que sería lo mismo. Eso para enviar a publicar o para escribirlo de manera normal. Ahora, si voy a encuadernar ese trabajo, entonces el margen izquierdo debe correrse a 3.5 centímetros y el derecho superior e inferior a 2.54. ¿Para qué se hace eso? Para cuando usted empaste el trabajo no se pierda información. Las páginas deben enumerarse en la parte superior derecha y aquí viene la primera diferencia entre el estilo que nosotros llamamos APA y el APA original. Si alguien puede abrir su micrófono y me puede decir en qué lugar están poniendo el número de la página del trabajo que ya empezaron a hacer con Cristina. Alguien que abra el micrófono y me diga. No hemos comenzado a hacer ese trabajo. No hay problema, pero han hecho otros trabajos que han enumerado, ¿verdad que sí? Sí, sí. ¿En dónde ponen el número por lo general? Hoy en el centro, profe, en el centro siempre lo ponen. En la parte inferior. En la parte inferior. En la parte inferior en el centro y también en la parte inferior a la derecha. Y A la derecha. Que no, que es en la parte superior derecha. ¿Ven? Ahí va la primera diferencia. Y eso debe hacerse en todos los trabajos que hacemos, no solo en la tesis. Si yo le pongo un trabajo, debería formatearse de esta manera, porque estamos vendiendo y diciendo que usamos el estilo APA. ¿Ven? También nos dicen que la portada no se enumera. Y vemos trabajos enumerados en la portada, son los menos. La introducción, el resumen o el astra, que es lo mismo, solo que el resumen es en español y el astra es en inglés. En el caso de las tesis, también los agradecimientos y las dedicatorias no se enumeran con números arábicos, sino que se enumeran utilizando la numeración romana.
Claro, esta es muy larga, pero creo que sí, que lo puedo mandar, Lady. ¿Cuándo se empieza a enumerar? Después que formateamos y que escribimos el resumen, la introducción, el astra, los agradecimientos y la dedicatoria, entonces la siguiente página, que es donde inicia el capítulo 1, entonces ahí sí se empieza a enumerar en números arábicos. Los números romanos deben escribirse en letra minúscula. Eso es lo que tiene que ver con el formato de la página. Ahora vamos a ver el formato del texto, que son dos cosas diferentes. La página es el diseño, la estructura del papel. El formato del texto es cómo usted va a escribir ese texto. Por ejemplo, en la norma APA sexta edición, dice que la letra puede ser Tiny Roman o Arial tamaño 12. En la séptima edición, que es la que salió recientemente, incluye otros estilos, otros tipos de letras. Pero la sexta, que es la que nosotros estamos usando, dice que debe ser Tiny Roman o Arial tamaño 12. No se deben usar las negritas, aunque sí se puede en los nombres de los capítulos. Ustedes saben que por lo general a nosotros nos gusta decir, por ejemplo, capítulo 1, marco introductorio, y lo ponemos todo eso en negrita. En APA no se pone en negrita, aunque sí se puede en los nombres de los capítulos. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando ustedes hagan un trabajo de una redacción, no deben colocar negritas. Ahora bien, si la revista a la que ustedes van a mandar la publicación le dice que los títulos deben estar en negrita, entonces lo deben poner en negrita. Esos títulos deben estar centralizados. El interlineado debe ser a doble espacio. A menos, hay revistas que aunque usen APA te dicen mándalo a 1.5, pero por lo general es a doble espacio. Entre un párrafo y otro no deben darse dos espacios, dos enter. Solo debe darse uno, porque cuando damos dos, realmente estamos dando 4. ¿Cómo se diferencia, por ejemplo, un párrafo de otro? Porque vamos a usar sangría. En APA se usa sangría. Esa sangría de 5 espacios o media pulgada. Y algo muy importante, que la alineación debe ser a la izquierda. Los márgenes jamás en normas APA deben justificarse. Cuando nosotros hacemos un trabajo, lo que hacemos es que lo justificamos, ¿verdad que sí? A mí esto es algo que me choca un poco de la APA, porque como me acostumbraron a justificar siempre los trabajos, no me gusta, pero déjeme decirle que una publicación que yo envié hace 3 meses y me la devolvieron porque yo la justifiqué. Me la devolvieron para que la formateé con el estilo APA. Sí, Loida, nos encanta justificar, pero me devolvieron ese trabajo para que lo vuelva a rehacer, quitándole la justificación de los márgenes. Y por hacerlo así, debo esperar más o menos un año más, porque las revistas a veces duran hasta un año para revisar tu trabajo, para ver si es original, si está debidamente formateado, si es un buen trabajo, porque lo revisan los pares. Entonces, ahora yo tengo que esperar un año más para que me publiquen ese trabajo en una revista indexada. O sea que ojo con eso. A menos que la revista, la que usted quiera publicar, no le pida que justifique, no justifique, a excepción de las tablas y figuras que ahí sí se justifican. Ya les dije que los títulos de los capítulos pueden ir centralizados. Vamos a seguir en la parte, eso es lo que tiene que ver con el formateo de la página para publicación. En la forma de citar, vamos a ver algunas características que son muy importantes porque también por eso te devuelven un trabajo para fines de publicación. En la redacción de informe, las citas van a ser un elemento muy importante, ya que van a reflejar las ideas de otros autores, pero que me sirven a mí para darle soporte teórico a la investigación, al ensayo o al escrito que yo estoy elaborando de manera general. Una de las grandes ventajas de hacer citas adecuadas
es que es la única manera que tenemos de evitar plagiar las ideas y opiniones de otras personas. Eso es, inmediatamente usted cita, ya usted está quitando el plagio. Sin embargo, hay unas normas que debemos usar para citar y a eso es lo que vamos a hacer referencia. Hay 3 tipos de citas. Están las citas que son directas, estas citas son breves y extensas. Y voy a explicarle cómo vamos a citar cuando las citas que usted use sean de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras. Están las citas indirectas o lo que nosotros llamamos paráfrasis, parafraseo. También vamos a ver ahora qué es el parafraseo. Y están las citas de tipo secundarias, que son citas de citas. Y también estas pueden ser indirectas y directas. En las citas directas, estas se colocan directamente en el texto y se van a señalar el apellido del autor y el año en que ese autor dijo esto que estamos citando entre paréntesis. Incluso debemos poner la página de donde yo extraje esa cita. Les decía que las citas directas pueden ser breves y extensas. Una cita breve es aquella que tiene menos de 40 palabras y deben colocarse entre comillas, ubicando la fuente inmediatamente entre paréntesis y continuando la oración. No se preocupen que les voy a mostrar un ejemplo tácito de una cita breve. Las citas extensas son las que tienen más de 40 palabras, no se citan entre comillas y se van a separar del texto con un margen de 2.54, media pulgada, que equivale a un tab. Ustedes saben la tecla que tiene una rayita arriba que va y otra que viene. Esa es la tecla tab. Y van a espacio doble. Esas citas extensas van a espacio doble, aunque se admite que se pongan a espacio y medio. Esas citas extensas van a estar en lo que llamamos un bloque. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren aquí, con citas de menos de 40 palabras. Por ejemplo, déjenme subir esto un poquito aquí. Esto, si vemos, tiene menos de 40 palabras. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Los conectores no se cuentan. Entonces, hay 2 maneras de citar en las citas breves. Primero, yo puedo empezar con el apellido del autor y el año entre paréntesis seguido de una coma, como lo dice aquí. Prauda 2011 indica que la escuela es una institución integrada por personas de distintas edades y formación que realizan diversas tareas. Cierro comillas y entre paréntesis pongo la página de donde yo extraje la cita. En este caso, si yo quiero otra persona, quiere buscar esa cita, ya sabe que la va a encontrar en la página 11 y se va directamente a la página 11. También puedo hacer la cita indicando, iniciando con el autor y entre paréntesis el año y la página junto, como está aquí. Es importante que la comilla esté exactamente donde se encuentra la referencia textual. Esto, cuando yo veo un trabajo encerrado entre comillas, ya yo sé que el autor lo dijo tal y cual lo ha escrito la persona que hizo el informe, que no ha modificado nada. Esto nos va a ayudar a cuidarnos un poco, porque estoy diciendo, eso lo dijo Prauda, no lo dije yo. Si es verdad o es mentira, eso es problema de Prauda. Yo simplemente estoy diciendo que él dijo eso. Una forma de nosotros como autores cuidarnos. Cuando la cita tiene más de 40 palabras, pues fíjense, yo les decía que van en cajón. Si empieza aquí, el párrafo termina o empieza, entonces la letra de cajón debe estar más hacia adentro, tanto de la izquierda y a la derecha. Y en este caso sí se va a justificar para que se vea el cajón. ¿Ok? El cajón. Se puede empezar con el apellido de quien es dueño de la cita y al final de la cita, entre paréntesis, puedo poner el año y el número de la página.
Perfectamente se puede hacer así o se puede hacer como lo vemos aquí en esta parte. Ops. Como lo vemos aquí. De las dos formas es válido. Entonces, algunos ejemplos de cita directa, por ejemplo, si el documento a citar no tiene fecha, es importante. Miren, en cualquier documento, en cualquier cita, debe haber 3 elementos esenciales. El apellido del autor, el año en que se hizo la cita y el número de la página. Son 3 elementos que no deben faltar. Puede faltar incluso el número de la página, pero el apellido y el año, eso sí no puede faltar. En caso de que el documento no tenga fecha visible, entonces debo ponerle entre paréntesis S.F, que significa sin fecha. Si el nombre, si el documento a citar no tiene autor, entonces se debe colocar el título entre comillas. Por ejemplo, una cita, se trata de reivindicar la causa de tal cosa. Yo no vi quién es el autor, pero sí veo el título del material, entonces lo encierro en paréntesis y entre comillas y pongo lucha y clase. La persona que ve el trabajo sabe que lo extraje de ese material. Lo puede buscar porque en internet ya todo está en internet. Si el autor es anónimo, debe colocarse la palabra anónimo seguido del año, separado por coma, entre paréntesis. Anónimo, coma, 2005. Si voy a citar una fuente extraída del internet, una fuente electrónica, debo tomar 2 consideraciones esenciales. Si no tiene número de página, la cita, el documento, entonces debo colocar el número de párrafo. Por ejemplo, párrafo, coma, 2011 el año, coma, y la abreviatura de párrafo, seguido del número de la página. Si el documento electrónico que se quiere citar es extenso y no tiene numeración de página, pero contiene subtítulos, debemos proporcionar el título del que procede la cita y especificar el párrafo bajo ese encabezado. Por ejemplo, si yo estoy leyendo sobre los valores, ese es el título del capítulo, y debajo luego hay un subtítulo que dice aptitud, y yo cito algo que está debajo de ese subtítulo, entonces debo poner el subtítulo, aptitud, y entonces el número de párrafo. Y debo poner la palabra sección, esa palabra primero, sección, aptitud, coma, párrafo, por ejemplo, 2. Me dicen cuando no entiendan algo, perfectamente, y yo respondo. Están las citas indirectas. Esta cita... a mí me gustó mucho ver esta imagen aquí, porque explica muy bien lo que es el parafraseo. El parafraseo es que alguien dijo algo que otra persona dijo. En este caso, si ustedes se fijan, él le dice algo a ella. Y en este otro caso, en el parafraseo, ella le dice algo a él. Entonces, eso es un ejemplo muy claro de lo que es el parafraseo. En este tipo de citas se van a hacer de parafraseo de lo que otro ha escrito, es decir, el que escribe sus propias palabras para citar la idea de otro, señalando al autor original. Cuando se parafrasea, no se van a emplear comillas ni número de página en la cita. Por ejemplo, aquí tenemos una. Padua 2011 indica que la escuela está compuesta por individuos de edades diversas y formación, los cuales desempeñan diferentes tareas. Fíjense que yo hice un parafraseo de esta cita, que sí es textual, que dice que la escuela es una institución integrada por personas de distintas edades y formación que realizan diversas tareas. Cuando parafraseo, entonces no digo exactamente lo que el autor dijo, sino que lo expreso con mis propias palabras. En el parafraseo hay unas claves que nos van a ayudar bastante. La primera de ellas es emplear sinónimos. Por ejemplo, yo si estoy hablando de institución, puedo usar un sinónimo de esa palabra que es empresa, ¿verdad que sí? Puedo, si estoy hablando de
de educación, puedo usar un sinónimo de educación que sería formación y así sucesivamente. Eso me va a ayudar bastante al parafrasear. Puedo cambiar el orden de los enunciados. Un ejemplo muy característico, por ejemplo, yo puedo decir Colón descubrió América, leer algo que dice que Colón descubrió América en 1942, yo lo puedo cambiar. Yo puedo decir en 1942 América fue descubierta por Cristóbal Colón. Intercambié el orden de los enunciados. Otro truquito es sintetizar grandes párrafos en oraciones sencillas. Yo me leí 2 párrafos y de esos 2 párrafos me interesan, pero yo puedo sintetizarlo, puedo hacer una especie de resumen, o mejor dicho, de análisis breve. Son las 3 condiciones para hacer un buen parafraseo: emplear sinónimos, cambiar el orden de los enunciados y sintetizar grandes párrafos en oraciones pequeñas. Vamos a ver las citas secundarias o cita de citas. Miren, aunque son válidas, debemos cuidarnos de usarlas. No son muy recomendables, porque yo estoy diciendo que alguien dijo algo y yo estoy citándolo, pero no porque yo lo he escuchado de esa persona, sino que lo escuché de otra. Para que entiendan mejor. Eddie Lacy me dice que Julia dijo que el cielo era rojo. Y yo voy donde Julio y le digo, mire Julio, Julia dijo, Eddie Lacy me dijo que Julia dijo que el cielo era rojo. No me consta que realmente Julia lo haya dicho, porque me lo está diciendo otra persona. Yo no lo he escuchado de Julia. Eso es para que tengan una clara idea de lo que son las citas secundarias o citas de cita. Yo le digo la cita de los chismosos. Por eso, porque estoy diciendo lo que otro dijo, pero no porque lo escuché de esa persona original, sino porque otro lo dijo. Entonces, por eso es importante evitarla en la medida de lo posible, aunque son válidas. Si deben emplearse, debe primero nombrarse al autor original y luego especificar el apellido de quien cita, luego una coma y el año. Miren un ejemplo aquí. Por ejemplo, Marx, citado en García 2018. Eso quiere decir que yo estoy citando algo que dijo Marx, pero que no lo busqué del libro original de Marx, sino que lo busqué en un libro de García, del 2018. Puedo decir cómo sostiene Marx, citado en García 2018, siempre usando el paréntesis y el año. Cuando yo vaya a referenciar, no es el nombre de Marx que yo voy a poner, sino el nombre de ¿quién? De García. ¿Ok? Porque el libro que yo consulté fue el de García, no el de Marx. Eso, ojo con eso, porque también por eso te devuelven un trabajo. Maestra, Ajá, Aurelina. eso puede pasar mucho entonces cuando uno busca información en Google. Sí. A veces si usted encuentra alguna información o de un trabajo, casi siempre entonces están citando a otro autor que ellos lo están mencionando. Entonces, te dice que le evite, pero puede darse mucho el caso. Se puede dar el caso, pero debemos evitarlo lo más posible. Para eso, hay un tema muy bueno, pero que yo no lo voy a tratar, que son los operadores booleanos. Con los operadores booleanos vamos a encontrar trabajos muy precisos y muy originales. Al final voy a ver si hago un ejercicio muy rápido, muy breve, para que ustedes vean cómo evitar las citas de citas. Pero vuelvo y les repito, si hay que usarlas, se usan. ¿Ok? Algo también muy importante, hay un error que cometemos mucho cuando estamos escribiendo, y es que cuando tenemos un trabajo escrito por 3 o más de 5 autores, más de un autor, por lo general nombramos al primero y nos olvidamos de los demás. Hay unas reglas específicas para esto. Por ejemplo, si voy a citar los trabajos con 2 autores, se van a nombrar ambos apellidos. O sea, del primer y segundo autor. Y utilizamos el conector y. Si los nombres, si los apellidos están escritos en inglés, no usamos y, sino el equivalente de y en inglés, que es como ¿cómo lo digo? El signo de peso. Parece el signo de peso, pero no recuerdo cómo se llama ese signo. Déjame ver si lo tengo por ahí, ahorita se los muestro.
Entonces, recuerden eso, 2 autores se escriben los 2 apellidos. Báez y Pérez. ¿Qué quiere decir esto? Que yo extraje una idea que escribieron tanto Báez como Pérez en el 2009. Los trabajos con 3 a 5 autores se van a colocar todos los autores en la primera cita con el año entre paréntesis. Pero en las siguientes citas solo voy a citar el primer autor seguido de la palabra et al. Exactamente, Loida, ese es el símbolo. Muy buena pregunta, Julia. Si son 2 autores, se supone que es que el libro ha sido escrito por 2 personas. Entonces, el año va a ser el año del libro. Déjame ver. Yo uso mucho el libro aquí porque estoy haciendo varias investigaciones. A ver, alguien que tenga... Bueno, sí, no lo van a ver bien, pero este libro fue escrito por Ofelio G. León e Ignacio Montero. Si yo voy a citar algo de este libro, yo voy a decir León y Montero. Entonces, tengo que tener cuidado porque debo poner los apellidos de los autores en el mismo orden en que aparecen en el libro. Si el primer nombre es Ofelio León, entonces primero pongo León y luego Montero. ¿Ok? No Montero porque me guste más el apellido de Montero. Es que debe ir en el mismo orden en que aparecen. ¿Ok? Ahora sí estamos medio clarito. Entonces lo trabajo con de 3 a... bueno, Julia, para completar la idea. Si yo cito un texto de un autor y un texto de otro, debo poner los años y debo separarlo. De que seguro que los libros son años distintos. Es muy raro que sean el mismo año. Y aunque sean el mismo año, debo ponerlo. Entonces, le decía que los trabajos de 3 a 5 autores, en la primera vez que los cito, se van a colocar todos los autores de la primera cita entre paréntesis el año. Miren aquí un ejemplo. Dirosier, Javier, Adames y Segura, entre paréntesis 2000. En lo sucesivo, si yo vuelvo a citar algo que dijeron Dirosier, Javier, Adames y Segura, ya solo voy a poner el primer apellido, Dirosier, seguido de la palabra et al y un punto, y entre paréntesis el año. ¿Qué quiere decir esto? Que eso lo dijo Dirosier y otros autores. Ya quien lo vea, lo va a entender perfectamente. También, si la cita se coloca al final del texto, debe colocarse de esta manera. Dirosier et al, punto, coma, el año, coma, la página. ¿Se entiende? No tengo que volverlo a poner los 4, 3, 5 nombres. La segunda vez que lo cite, solo el primer apellido del primer autor y nada más. He seguido la palabra et al. Luego, entonces, vamos a ver cuando tenemos que citar 6 o más autores. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes citar todos esos autores? No. Se va a proceder a escribir el primer autor desde el principio, desde la primera vez y seguido de la palabra et al y el año. O sea, cuando son 6 o más autores, desde el principio vamos a poner un solo autor. Pero se pone et al y entre paréntesis el año. Ustedes van a usar mucho trabajos con grupos de autores y a veces eso puede ser un poco un dolor de cabeza para citar. Y es bien fácil, ¿verdad? Que si no lo sabemos se nos complica un poco. Por ejemplo, si yo cito un material de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primera vez yo voy a poner el nombre completo. Entre paréntesis voy a poner la sigla y el año. Para citas sucesivas, entonces ya no voy a poner todo ese nombre de la universidad, sino que simplemente voy a poner la sigla. En este caso, UAS, entre paréntesis 2013. Si la institución no es muy conocida, es bueno que se cite el nombre completo durante 2 o 3 momentos, hasta que le quede la idea clara al lector de qué significa esa sigla. La UAS es una cosa que desde el principio incluso yo puedo poner la sigla porque todo el mundo sabe quién es la UAS. Pero lo recomendable es que se ponga el nombre completo por primera vez y que entre paréntesis encerremos la sigla. UAS, o UAS 2013 sin la coma. ¿Estamos claros? Ya para otras citas, entonces UAS, entre paréntesis el año correspondiente. ¿Vamos bien hasta aquí? Maestra, una pregunta. Sí, Claudia.
eso cuando varios escritores escriben un libro, ¿qué se toma en cuenta para colocar primero al autor que se coloca primero? El orden en que aparecen en la portada. Sí, pero yo me refiero cuando ellos están elaborando el libro, que ellos toman en cuenta, porque después los demás nombres desaparecen, cuando lo vayan a citar solo se van a quedar con el primero. Algo un poco injusto, pero en la norma APA séptima edición esa injusticia se corrige y hasta 20 autores se escriben. Pero que la Z la que usamos, solo el primero. Bueno, los criterios van a depender de los que escriben. Hay personas que usan el criterio de el orden alfabético, de la A a la Z. Otros usan el criterio de quién fue que más aportó en el trabajo. Al que más se fajó es el que va primero, pero eso lo decide el grupo cuando está haciendo el trabajo. Si yo estoy haciendo un trabajo con Claudia Sierra y Claudia es la que se ha fajado a hacer su trabajo, después yo no voy a querer que Claudia ponga mi nombre y apellido primero, porque la que más hizo fue ella. Ese criterio es válido. Y a veces el orden alfabético, que aquí en la cita no se cumple la ley que dice que el orden de los factores no altera el producto, porque como dijo Sierra, con el tiempo se va a perder el nombre de los otros autores. No tanto porque las referencias van a aparecer, pero sí en la cita se pierde un poco. Algo injusto, pero es lo que sucede. Aquí hay un cuadro de todo lo que yo les he dicho, de cómo se citan. Este es muy importante, este cuadro, porque ya es un resumen total de lo que ya les he dicho. Y esto es lo mismo. Fíjense aquí en los grupos que se identifican fácilmente. El instituto, el National Institute of Mental Health, es un instituto muy conocido, no por nosotros, pero sí en Estados Unidos es muy conocido. La Universidad de Pittsburgh, si yo no la conozco, no voy a poner UP. Primero porque la Universidad de Pittsburgh no usa abreviaturas. Ok, UP es cualquier cosa, menos Universidad de Pittsburgh, porque no la usa. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Vamos a ver entonces la última parte, que es la lista de referencia de las normas APA. La lista de referencia se van a colocar al final del trabajo con el nombre referencia en el centro y en negrita. No subrayado como está aquí, ni entre comillas, eso yo lo pongo para que se destaque la palabra, sino que esa palabra se coloca en el centro y entre negrita. Referencia, con letra inicial mayúscula tipo título. Algo muy importante, en los trabajos no debemos escribir los títulos ni los subtítulos, todo en mayúscula. A nosotros nos encanta hacer eso, pero también por eso nos devuelven un trabajo para publicar. Ok. Hay una diferencia entre referencia y bibliografía, muy fácil de identificar. Si yo uso el término referencia, quiere decir que solamente van a aparecer los trabajos que he citado en el cuerpo, en el desarrollo del trabajo. Si no lo cité, aunque haya leído un libro de quien sea y me ayudó a formarme una idea, pero no lo cité, este libro no debe aparecer, si es referencia o lista de referencia. En APA solo se cita, solo se referencia lo que se ha citado en el texto. En la bibliografía, ahí yo pongo todo lo que yo usé, citado o no, pero que yo consulté. Un libro que yo consulté, pero no lo cité, pero lo consulté y me formé una idea de lo que eso quiere decir, incluso lo usé, pero no lo cité, no importa, eso va, si es una bibliografía. Todo lo que yo usé, todo lo que yo leí para construir, para redactar ese informe, lo debo poner en una bibliografía, pero en una referencia no. ¿Ok? En una referencia solo lo que yo he citado. En las publicaciones, aunque no sea APA, están exigiendo que solo se ponga las referencias que se citaron, solamente, las citas, nada más. Ojo con eso. Antes, y es un error muy común que están cometiendo nuestros estudiantes,
es que ponen todo, aunque no lo hayan citado. Y los evaluadores no se fijan en eso. Pero el que se fija, como yo, por ejemplo, le va quitando puntos de una vez. Ojo con eso. ¿Y qué elementos deben incluir una lista de referencia? Lo primero es que debe tener una sangría francesa, que yo les voy a enseñar cómo hacer la sangría francesa. La sangría francesa es que en la primera línea se escribe a la izquierda. Tampoco las referencias se justifican. En APA nada se justifica, solo el resumen. La primera línea empieza a la izquierda, pero la segunda va a empezar 5 espacios hacia adentro. Una sangría. Es bien fácil de hacer, yo se lo voy a explicar. Al igual que todo el texto, las referencias deben ser escritas a doble espacio y en la misma letra que hemos usado para desarrollar el trabajo. Misma letra y mismo tamaño. Si usted Times New Roman, debe aparecer Times New Roman en la referencia. Si usted Arial, debe usar Arial. Y si usted letra 12, debe ser letra 12. ¿Ok? Todos deben contener, básicamente, todas las referencias deben contener autor, año de la publicación, entre paréntesis, ¿verdad? El título del trabajo y los datos de la publicación. A eso, esos datos son ciudad, país y editorial. En todas las referencias debe aparecer eso, con sus raras excepciones que vamos a ver. Y como les decía, que en los casos en los que el trabajo no tenga fecha o año de publicación, se pone SF. Y las listas de referencia deben colocarse en orden alfabético, ya sean autores propios o autores corporativos. Y en este caso, cuando son autores corporativos, no debe escribirse nunca las siglas, sino el nombre completo. UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la referencia. Hay diferentes tipos de manera de referenciar en APA. Eso según tipos y soportes, según los tipos, según el artículo de revista, tesis, periódico, informe, ley, video de página web y según el soporte digital, electrónico o papel. Vamos a ver de manera rápida algunos ejemplos. Aquí, para citar un libro completo, debo usar estos 4 formatos. Autor, que es el primer apellido, coma, el segundo apellido abreviado o coma y el primer nombre abreviado. Los nombres no se escriben completos, se abrevia la primera letra. El título del trabajo en letra capital o cursiva, como nosotros decimos, lugar donde se editó o se escribió ese libro y al final 2 puntos, ¿verdad? 2 puntos y luego el nombre de la editorial. Eso es cuando es un libro físico. Cuando es un libro que es recuperado del internet, debo poner los mismos datos, solo que donde dice lugar y editorial voy a poner recuperado de y pongo la URL o el link de donde yo extraje la información. Si el libro es electrónico o físico y tiene un DOI es un Dossier Object Identification, o sea, debo poner ese Dossier. Si se fijan, en los libros electrónicos y digitales aparece DOI o ISSN o ISBN. Esto es lo que se pone al final. Si el libro, últimamente se usa mucho, que los libros los escriben varios autores y un editor. Entonces, cuando son varios autores y un editor, se ponen los datos del editor, siempre. Y seguido, entre paréntesis, de la abreviatura ED, que significa editor. Me voy al chat. Sí, no, Julia, en un documento o pongo bibliografía o pongo referencia. Uno de los dos, pero no los dos. Si es con norma APA, será referencia. Y solo vas a poner ahí lo que has citado en el cuerpo. Sí, Yesenia. Creo que sí, que la estoy grabando. Déjame ver. Sí, está grabándose. Los libros con un solo autor, normal. Apellido, seguido de coma, nombre abreviado, punto, entre paréntesis el año de la publicación, título en capital letter
o cursiva, lugar de publicación, 2 puntos, la editora. Por ejemplo, miren este aquí, Olivas, B es el segundo apellido, lo abreviamos y los dos nombres están abreviados, seguidos de un punto. Ahí hay un error. ¿Quién me dice cuál es el error que se ve ahí? ¿Alguien puede señalarme cuál es el error? ¿No lo ven? No se visualiza el año. Exactamente. Ahí falta el año. Muy bien. Laura fue que habló. Exactamente. Laura. Después del Rosaura. nombre, exacto, de Rosaura, después del nombre debe colocarse el año. Ese no lo tiene y por consiguiente la cita está mal. Si es con 2 autores, ponemos el apellido del primer autor seguido de coma, el primer nombre abreviado y la palabra I, la letra I. ¿Y qué palabra? La letra I. Entonces ponemos los datos del segundo autor, año, el nombre del trabajo, el lugar, seguido de coma, en este caso, ciudad y país, 2 puntos y la editorial. Muy sencillo. Los libros con editores, que son los libros que ya les dije que son escritos por varios autores, cada autor escribe un capítulo diferente. Si voy a citar un capítulo en específico, entonces pongo no el nombre del editor, sino el nombre de quien escribió ese capítulo. Y luego pongo el año, título, ciudad y país. Miren este ejemplo. El nieto es el editor del libro, año, siempre voy a poner ED. Y entonces el capítulo de esa persona. Vamos a ver. Claro, Julia. Los trabajos monográficos y tesis son documentos originales y cuando se citan deben citar a los autores de esas tesis y de esos monográficos. Muy buena observación. Yo les voy a enseñar ustedes van a tener que usar tesis para los antecedentes. Vamos a ver cómo se citan las tesis. Déjame ver. Esto casi ustedes no lo van a usar. Vamos a ver. Estos 3 es muy difícil que lo usen ustedes. Deja ver, ya esto es lo mismo. Siempre ponemos el título con la palabra recuperado de cuando lo extraemos de internet. Pero lo que quiero enseñarles es cómo citar en una revista, un artículo de revista. Déjame ver. ¿Dónde está eso? Ok, que esto es una de las cosas que ustedes más van a usar, porque últimamente lo que más está en internet son los artículos de revista. En los artículos de revista debo colocar los apellidos de los autores o del autor, seguidos del año, lo puedo hacer de 2 maneras, el mes primero y el año luego, o a mí me gusta y lo prefiero, poner el año primero y luego el mes. Y si tiene el día de la publicación, también pongo el día. Por ejemplo, 2018, abril 2, sin coma ni nada de eso. Pero en este formato, si cito el mes primero, debo poner una coma y luego el año. En este caso, el título del trabajo no se pone en cursiva. Lo que se pone en cursiva es el título de la revista. En este caso, Monitor on Psychology, y el número de volumen, eso sí va en letra capital, en letra cursiva, perdón. Entre paréntesis va a ir el volumen y cuando vemos esto aquí lo que quiere decir es las páginas que tiene esa revista, de la 26 a la 29. Si les traigo de internet, entonces debo poner la palabra recuperado de, los mismos datos, pero la palabra recuperado de. Y el link. Eso siempre lo vamos a usar. Aunque los videos son muy válidos, en el caso de nosotros,
todavía no nos adaptamos a que los videos son referencias bibliográficas y son fuentes muy buenas, entonces no la usamos. Pero en el caso de que se usen, debe ponerse primero el autor del video, el canal, la fecha en que se publicó, el nombre del video y entre corchetes se pone archivo de video. Si lo extraje de YouTube, luego cierro el corchete, pongo un punto y digo YouTube. Creo que si hay otro lugar aparte de YouTube para buscar, para publicar video, yo no lo conozco, se pone ese nombre. Y recuperado el link de los videos. Repito, todavía nuestra facultad no acepta eso, pero son muy buenas. Les decía que ustedes van a usar monografía, tesis de maestría, tesis doctorales, tesis de grado. Y esta es la forma de citar esas tesis. Se pone el apellido de los autores, porque puede ser que la monografía tenga de 4 a 5 autores, no se pone más de ahí, en ese caso se citan todos. En la tesis, si son 2, se citan los 2 con el mismo formato, apellido primero y luego el nombre abreviado. El nombre de la monografía o tesis y entre corchetes ponemos monografía, si es tesis de maestría, si es una tesis doctoral, si es una tesis de grado, tesis de grado. Y si les traemos de internet debemos poner recuperado de y ponemos el link. Si la monografía o tesis está consultada en físico, no se pone recuperado de porque no fue en internet, sino que se pone el nombre de la universidad, de la institución. Por ejemplo, Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Se entiende? Ustedes están haciendo un trabajo de investigación, lo van a hacer. Ese trabajo de investigación lo hizo Laura Maldonado y Claudia Sierra. Yo voy a decir Maldonado, L, Sierra, C, punto, Claudia. Entre paréntesis, el año en que se publicó, en que se terminó, se publicó esa tesis, o puede ser que no esté publicada. Luego, el nombre de la tesis, y entre corchetes ponemos tesis de maestría, punto, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso quiere decir que es una tesis que se hizo para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Estamos claros en esta parte? Esto ustedes lo van a usar mucho en su investigación porque van a buscar antecedentes. Y los antecedentes no son más que las tesis que se han escrito acerca del tema que ustedes van a trabajar. Que todavía tengo como curiosidad por saber cómo se van a hacer las investigaciones de investigación-acción, porque las investigaciones, los estudios de investigación-acción son en el aula, son intervenciones que ustedes van a hacer. No, Julia, desde que se entrega una tesis a la universidad, ¿queda automáticamente publicada? No, esas tesis quedan sin publicar. Depende de los investigadores, o sea, de ustedes, si la envían a publicar a alguna revista. Si una revista se la publica, entonces esa tesis queda publicada. Si no, queda en la biblioteca y en las manos de ustedes. Y sirven para citar, pero se ponen tesis no publicadas. Entre corchetes se pone tesis de maestría no publicada. ¿Ok? Yo siempre he dicho que un trabajo de investigación se hace para publicarse. Es un aporte que usted está haciendo. Y si usted no divulga ese aporte, ¿quién lo va a saber? ¿Quién lo va a conocer? Nadie, ¿verdad que no? Entonces deben siempre publicarse. Y para publicarse tienen que formatearla con un estilo en específico. Bueno, eso es un dilema, Julia, porque es verdad, la mayoría de las tesis no están publicadas. Y no precisamente porque los sustentantes lo desconozcan, sino porque es muy difícil publicar un artículo científico. Porque por un error de cita, a Miguelina Pudipré, apaga el micrófono, por favor. Ya sea por un error de citación, por un error de referenciación, por un plagio, ya por eso no se la publican. La universidad no es quien la publica, son ustedes. Ahora bien, yo siempre he sido de la idea, y en eso estoy,
de que la UAS debería tener un repositorio de tesis, de publicaciones, donde se suban todas las tesis que sean revisadas por pares y que se garantice que son buenas. Entonces, la universidad debería tener ese repositorio como lo tienen universidades de España, como Córdoba, como la Universidad de Alcalá de Henares, que usted quiere buscar una tesis y ellos tienen un link que dice tesis, una pestaña, y ahí usted va a encontrar todas las tesis que se han hecho en esa universidad. Y si la universidad pudiera hacerlo o lo decidiera hacerlo, entonces su tesis quedaría publicada inmediatamente. ¿Ok? Pero por ahora son ustedes lo que tienen que tratar de hacer un buen trabajo de investigación que puedan citar. ¿Ok? Me pidieron la bibliografía. Esto para un trabajo de investigación, claro, que ustedes no van a publicar tablas, es muy raro. Ahora, si van a publicar su tesis, deben publicar las tablas. En investigación-acción se hacen 2 tablas. Una que refleja la triangulación y otra que refleja el plan de acción. Entonces, en ese caso se pone tabla 1 y tabla 2. Las tablas también tienen que ser debidamente formateadas. Algo que yo veo que se está haciendo y que no está bien es que ponen todas las líneas divisorias. En APA, las tablas se ponen, déjame ver, de esta manera. Si se fijan, 2 líneas horizontales y las demás no tienen línea. Y debajo una sola línea. Esa es la forma de formatear una tabla. Y la letra, la descripción de la tabla debe estar en cursiva. Por lo general, no se hace así. Y eso es un error. Y cuando usted lo manda a publicar, se la van a devolver. Por cualquier cosita devuelven. Sí, Loida, oh my God, es así. Tenemos muchos errores. Realmente no, la universidad no tiene un modelo, aunque decimos que usamos APA, pero no lo usamos. Creo que la UAS tiene un modelo simbiótico que debería analizar. Se suponía que el grupo de doctores iba a trabajar con eso, pero no lo han hecho, para que se pueda o elaborar un manual de estilo propio de la universidad, de la facultad, o simplemente empezar a transparentar la regla de citación y hacerlo con todo lo que manda el estilo APA. ¿Ok? Algo que no quiero dejar que ustedes se vayan sin que veamos. Déjame ver si tengo una tesis que estoy trabajando abierta para no tener que... Ok. Vamos a ver. ¿Ven este trabajo que tengo aquí? Sí. Ok, esa es una tesis que yo estoy asesorando ahora. Déjame ponerme aquí en los agradecimientos, un momentito. Si yo voy a buscar, y esto lo quiero, es muy sucinto que lo voy a decir. Déjame irme al final porque ya veo que me va a dar un error. Entonces, esa tabla está mal porque tiene todas las líneas y no debería ser así. ¿Cómo yo les quito la línea a las tablas? Esta tabla está así. Yo puedo, desde aquí, quitar todas las líneas y luego solo dejo la línea de abajo, que es esta, y luego las líneas de arriba, que son estas dos. Entonces, hago lo siguiente. Perdón. Pongo la línea del borde superior y la línea del borde inferior. Y ahí sí está bien formateado, al estilo APA. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo voy a buscar algo sobre pensamiento crítico en internet, no aquí, yo puedo decir, pero debí ponerlo, de verdad, denme un momentito, debí buscar en internet. No hay.
Vamos a ver si tengo algo de internet abierto. Esto es un lío. Para todo tengo que tener todo abierto. Déjenme abrir una página. De Google. Ok. Ahora sí. Por ejemplo, si yo voy a buscar algo, alguien me decía, pero maestra, siempre voy a estar usando citas secundarias. Bueno, es que lo único que tengo que hacer es lo siguiente, usar operadores booleanos. Los operadores booleanos son en, y se escribe en inglés y en mayúscula, or, only, ahora se me están olvidando todos. Entre comillas, ay, perdón, ¿dónde está la comilla aquí? Olvidé dónde está la comilla. Se me olvidó. No. ¿Qué pasó? Entre comillas, entre paréntesis, esos son operadores booleanos. Pero, por ejemplo, yo quiero buscar pensamiento crítico. Yo voy a decir pensamiento crítico, pero también quiero buscar pensamiento crítico y rendimiento académico. Entonces pongo en rendimiento académico. Todo lo que me va a aparecer ahí, solo va a hablar de pensamiento crítico y rendimiento académico, porque yo le estoy diciendo que yo quiero todo lo que Internet rastre de pensamiento crítico y que incluya rendimiento académico. Todo me va a aparecer así. ¿Ves? Todo va a estar relacionado con esos dos términos de búsqueda. Pero si yo voy a buscar palabras sinónimos, por ejemplo, yo quiero buscar pensamiento crítico, aprovechamiento académico, porque ustedes saben que hay palabras sinónimas. En el caso de rendimiento académico, yo le puedo decir que me busque todo lo que hable de aprovechamiento académico o rendimiento académico. Me tienen que aparecer solo trabajos así, que me hablen de rendimiento académico o aprovechamiento académico. Si lo hacemos así, si usamos buscadores booleanos, entonces voy a conseguir trabajos más originales. Además de que debo buscar, no puedo buscar en cualquier lado, tengo que ver cuáles son las páginas o los sitios web más reconocidos. Para nosotros, esos sitios van a ser ERIC, Redalí, Dialnet, entre otras. Vamos a ver qué dice Julia. Sí, hay muchas, Julia, que te van a dar documentos originales, como estas que estoy mencionando. Sobre todo para educación, ERIC. Pero ERIC, la búsqueda la hace en inglés, aunque te lo traduce al español. Cuando vamos a buscar algo, tenemos que buscarlo en inglés. Y ella no lo va a traducir al español. También podemos usar Google Académico, no Google, sino Google Académico, Google Libros, Redalic, Dialnet y Daisy tienen muchas publicaciones de tesis que se han hecho, investigaciones en el país. Las bibliotecas de universidades, la UAS tiene EBSCO, pueden entrar a EBSCO, ustedes creo que pueden entrar, tengo que investigar cómo entran los de maestría, porque los de grado entran con la matrícula. Si usted estudió en la UAS, puede entrar con su matrícula antigua. Y va a tener, esto es una de las mejores bibliotecas del mundo. Usted va a encontrar de todo, pero todo revisado por pares, igual que las que ya le he mencionado. Hay muchísimas, pero hay que saber buscar. Eso de estar buscando en monografía.com, aunque yo tengo trabajo publicado en monografía.com, pero eso era en mi época de estudiante. Buscar en Wikipedia, en ResearchGate, esos no son en Rincón del Vago, buenastareas.com.
Esos no son sitios donde usted va a encontrar nada que le sirva para un trabajo de investigación o para hacer un informe académico. No le va a servir nada de eso. De hecho, si una revista ve que usted tiene una cita de Wikipedia, ahí mismo dice, eso no sirve. Sin revisarlo, eso no sirve. Y te lo devuelven. O sea que por eso tenemos que tener claro dónde buscar y cómo buscar. Que eso sería otro taller que yo no les voy a dar, claro está, porque ya tengo que enfocarme para lo que me contrataron ahora. Pero sí quería hacerlo porque yo sé que ya ustedes van a empezar a investigar y se cometen muchos errores. Y a propósito de que alguien dijo que quería publicar sus trabajos. Esta es la manera de hacerlo. Así como les acabo de explicar. ¿Tienen preguntas? Voy a cerrar la grabación porque si no se nos va a hacer